Seguimos en punto de partida, estamos en comunicación con Oscar Bastejos, secretario general de ADUL, el gremio de los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a charlar sobre distintas temáticas que hacen a esta apertura, a este comienzo del año, por supuesto la cuestión paritaria, también temas vinculados a la democracia gremial, allí en ADUL y en la CONADU histórica. Oscar, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? Gracias por permitirnos plantear nuestras problemáticas. Por favor, comentanos un poco antes de ingresar en lo estrictamente gremial, la cuestión salarial, ¿no? Que es importante también viniendo de una lucha como la que ustedes han emprendido en estos años de pandemia. Mira, nosotros venimos con un atraso salarial que el corte que uno quiere hacer, tenemos atraso, ¿no? Con este gobierno, desde el 2000, fines del 2019, principio del 2020, llevamos un atraso que cuando uno mira puede ser entre el 15 y el 20%, ¿no? Entonces, en el año 2021 hicimos una paritaria donde el gobierno nacional se compromete, no perderían con la inflación, y finalmente la inflación terminó siendo para el año 2021 del 50,9 y nuestra paritaria cerró en el 50, así que tenemos que discutir qué tanto más le va a ganar a la inflación nuestro salario del 2021. Entonces el gobierno hace un ofrecimiento del 3%, así que llegaríamos al 53 cerrado en marzo, pero en realidad tendría que haber cerrado en febrero, y entonces esa es la primera disputa. ¿Cuánto más iba a ser nuestro salario respecto de la inflación, que era la promesa del gobierno nacional, y termina siendo entonces del 2,1% por sobre la inflación, después de haber siempre ido perdiendo, digamos, sobre la inflación, Claro, ¿no? claro. Entonces, llegamos al final de la paritaria superando el 2, en el 2,1. Y yo personalmente creo que eso es insuficiente. Los estatales nacionales han cerrado por el 54% de la paritaria del año pasado, y ellos tuvieron un bono de 20.000 pesos en diciembre y nosotros un bono de 2.500 pesos. Entonces, creemos que ahí nos está maltratando el gobierno en relación a la cuestión salarial, digamos. Y entonces, ya tenemos ahí un conflicto que es sobre el cierre del año pasado, y se abre el conflicto porque el gobierno ahora ha decidido tener una paritaria corta. Hoy se tuvo el día miércoles, hubo una paritaria donde el gobierno hizo una propuesta y espera que esa va a ser la única propuesta que va a hacer. Y entonces nosotros tenemos que resolver como federación qué es lo que vamos a hacer. Nosotros, como siempre, vamos a consultar a la docencia de la UNL sobre qué hacer. Esa propuesta es del 12% en marzo, frente a la propuesta nacional de la paritaria docente obligatoria, que el gobierno planteó un 21% a marzo. La provincia de Santa Fe está discutiendo el 22% a marzo, y a nosotros el gobierno nacional nos ofrece el 13% a marzo. Entonces hay una diferencia enorme entre lo que nos ofrece el gobierno nacional y lo que está pasando, al menos en la provincia de Santa Fe, e incluso en la paritaria docente nacional. Y entonces todo eso ya desvirtúa un poco la situación, pero vuelvo a decir, la docencia tendrá que evaluar y resolver. Yo, como dirigente del gremio, creo que es insuficiente, pero vamos a ir a conversar con nuestros compañeros y compañeras. Se deliberará y se llevará la posición de ADUL al escenario nacional, ¿no? Que siempre tiene matices, porque en cada lugar las ponderaciones son diferentes, y las condiciones de la situación provincial inciden sobre cómo uno percibe sus condiciones de trabajo y su salario, ¿no? Claro, claro. Y este marco que estamos viviendo también es muy complejo para los trabajadores porque también se suma una guerra. Oscar, es increíble, ¿no? Y esto afecta directamente los precios de insumos básicos, de bienes básicos para la vida cotidiana, ¿no? El pan, el precio del pan, el precio de la harina, el precio de los combustibles, de transporte, y cómo repercute todo esto en la cadena productiva, ¿no? Todo esto, por supuesto que es un condimento muy importante dentro de este escenario.
Totalmente, las condiciones del contexto son muy adversas, hemos atravesado, como bien vos decís, una pandemia. Lo que nosotros sabemos es que también durante la pandemia hubo quien ganó enormemente en términos económicos, ¿no? Y que quienes han ganado son las corporaciones y los trabajadores hemos quedado atrás. Entonces, incluso el gobierno nacional ha realizado políticas de sostenimiento de las corporaciones y de las patronales y no tanto el sostenimiento de quienes trabajamos, ¿no? Entonces también hubo una predilección sobre eso. Cuando yo hago un análisis, lo que digo es que nosotros estábamos acostumbrados a hacer políticas en las calles, esas políticas se vieron tabicadas por la pandemia porque nos imposibilitaban salir a la calle y favorecieron las políticas del lobby, que son, o casualidad, las políticas preferidas de las patronales, ¿no? Y entonces las políticas del lobby han salido exitosas y han beneficiado enormemente a los sectores más concentrados de la economía, etcétera. Entonces, bueno, la pandemia nos dejó como perdedores y ahora la guerra otra vez nos va a dejar como perdedores. Yo creo que esa es una discusión que nosotros tenemos que dar como trabajadores, además de tener una política clara, digamos, y un posicionamiento político claro en contra de la guerra, ¿no? Estamos en contra de la guerra, pero cuando uno ve, digamos, el posicionamiento de los medios hegemónicos a favor de Estados Unidos y de la OTAN, también hay que estar en contra de eso, digamos, ¿no? Porque es una situación muy burda lo que los medios hegemónicos nos tratan de vender sobre la situación internacional y la cuestión geopolítica. Más allá de eso, estamos en contra de la guerra por las consecuencias y por lo que está sucediendo con el pueblo ucraniano, pero también por las consecuencias que eso tiene para nosotros, porque en este contexto de mundo globalizado, cualquier situación como esta va a repercutir a niveles muy profundos en nuestras vidas cotidianas, en las economías nuestras, aunque la guerra ocurra a una distancia enorme. Así que ese contexto problematiza o complejiza mucho más la problemática, pero nosotros tenemos que tener como trabajadores y como trabajadoras una idea clara de que si nosotros no presionamos, otra vez vamos a salir perdiendo en este contexto. Y entonces sobre eso nosotros tenemos que tener unas propuestas bien claras. Vos hablaste del precio del pan o del precio del trigo, y entonces nosotros tenemos que tener claro que como trabajadores no podemos apoyar las políticas del campo que pretenden que los precios internacionales sean los mismos que los precios del mercado interno. Nosotros no podemos permitir eso porque eso nos arrasa a nosotros como trabajadores, ¿no? Y entonces, y otra vez, los grupos concentrados se quedan con todos los beneficios de eso. Entonces, bueno, hay que tener claro como trabajadores y trabajadoras qué tipo de políticas nosotros tenemos que apoyar o incluso proponer o demandar. Claro, claro, y en ese sentido, por supuesto que hay muchas variantes. En un momento de la historia, Argentina tuvo regulado el escenario rural, ¿no? Con el IAPI, por ejemplo, pero hoy, y lo menciono, Oscar, porque también hay distintas metodologías, por ejemplo, Estados Unidos, que no estamos hablando de Cuba o la Unión Soviética, primero garantiza a través de contratos locales un precio sostén. El Estado contrata con el productor y fija un precio sostén, y recién el excedente va al precio internacional, ¿no? Únicamente cuando hay un excedente, después de garantizar el autoabastecimiento, bueno, allí hay un precio libre, por así decirlo. Esto recuerdo haberlo charlado con el ex presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, y es interesante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque quizás hoy no están dadas las condiciones políticas, y habría que evaluarlo para generar un nuevo IAPI, pero hay otros instrumentos. Sin duda. De hecho, nosotros vivimos en un capitalismo periférico donde nuestros empresarios se comportan de la peor manera, digamos. O sea que nosotros tenemos en el capitalismo de los países centrales, las reglas antimonopólicas son bien claras. Aquí claro. En la Argentina, cualquier intento de poner reglas antimonopólicas son vistas como el avance del comunismo, en fin. Son todas mentiras, digamos, pero que eso a mucha gente
que vota le llega como un mensaje posible, digamos, ¿no? Entonces se empieza a poner en contra de sus propios intereses. Es necesario, por supuesto, poner reglas en los mercados internos y es necesario que el mercado interno se proteja respecto de estas condiciones cíclicas, digamos, que hace que el precio de lo que llaman los commodities, digamos, no dañen la economía popular, digamos, ¿no? Entonces, eso tenemos que ser claros. Y además de no dañar la economía popular, es posible que como país tomemos decisiones soberanas sobre hacia dónde se orienta la producción agropecuaria, digamos, ¿no? Y la producción industrial en general, pero sobre todo la producción de alimentos. Entonces, eso son partes de las disputas políticas, digamos. Sí, sí. Hablando de la democracia gremial que mencionábamos al principio de esta nota, se vienen elecciones en ADUL y en la CONADU histórica. ¿Qué perspectiva tienen al respecto, Oscar? Bueno, nosotros en ADUL tenemos una lista para comisión directiva que es una lista única, no hay lista oposición, digamos, entonces yo voy a continuar siendo secretario general. Jimena Fernández, que es una profesora de matemática de la escuela secundaria y de la escuela industrial, va a ir como secretaria adjunta y después, bueno, hay una renovación parcial de la comisión directiva. Y a nivel nacional, yo voy candidato a secretario adjunto por una lista, que es la lista 1, que es una lista de unidad de varias corrientes políticas, y que lo que nosotros venimos a decir es que la orientación principal de nuestra federación ha sido siempre la de la autonomía, una autonomía que lo es respecto de los gobiernos, o debe serlo respecto de los gobiernos, de los rectorados y del CIN, el Consejo de Rectores, pero también debe ser autónomo respecto de los partidos políticos, porque hay posiciones de partidos que toman los gremios como engranaje de sus estructuras de burocracia de partidos, ¿no? Y entonces, aunque esos partidos tengan definiciones de ser partidos de trabajadores, lo que se constituye en realidad son apéndices de las decisiones partidarias. Entonces, lo que vamos a ver es que lo que dice el partido se replica después en los sindicatos, ¿no? Y eso es profundamente negativo porque, primero, quienes trabajamos en la universidad tenemos diferentes posiciones partidarias. Yo soy un hombre sin partido, pero nunca lo he sido, pero hay otras docentes que tienen posiciones partidarias y que el gremio lo que tiene que hacer es hacer confluir esas posiciones porque los intereses como trabajadores de la docencia universitaria y preuniversitaria nos hacen tener cuestiones comunes que hay que superar, por lo tanto, los tabicamientos partidarios para ir a posiciones unificadas, ¿no? Por eso es que nuestra lista se llama el Frente por la Unidad de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria en las Universidades Nacionales, y busca con esa línea sostener las grandes conquistas de nuestra federación. Recuperación del salario, sostener el sistema de jubilaciones. Nosotros hemos tenido, por las listas que nosotros conforman nuestro frente, nosotros pertenecemos, o yo pertenezco a una corriente que se llama Germán Abdala, recuperando la tradición del dirigente de ATE, ¿no? Que fue una referencia fundamental. Hemos conquistado el convenio colectivo de trabajo para las universidades nacionales, algo que era impensado y que, ya les digo, los partidos burocráticos no lo tienen en agenda. Y allí donde el convenio colectivo vale, ni siquiera quieren participar de las paritarias particulares. Y donde participan, arruinan las paritarias para no construir derechos, porque los intereses partidarios les impide hacer acuerdos para mejorar condiciones de trabajo de los trabajadores. Así que yo diría que desde el punto de vista político, sindical, ¿no? La impronta de la autonomía es el principio más fundamental que debe regir un sindicato, una organización gremial. Sin duda, Oscar, porque además son intereses contrapuestos. Las conducciones partidarias generalmente asumen roles en el Estado y el Estado en este caso es una patronal y ustedes están del lado de los trabajadores. Son intereses, más allá de que pueda haber vínculos ideológicos y políticos eventualmente, pero son intereses distintos, diversos. Sí, incluso partidos que no han llegado nunca a producir gobiernos, a ser parte de
del gobierno estatal, digamos, sus disputas, sus burocracias partidarias, digamos, capturan los gremios y entonces hacen que esos gremios se cerquen en función de intereses partidarios, ¿no? Y eso no puede ser porque, bueno, los gremios debemos representar a todas y todos los trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. Y entonces, y no solamente a los partidarios. Entonces, eso no quiere decir que no haya una orientación política, para eso nos presentamos a elecciones, ¿no? Pero esa orientación política nunca puede sostenerse sobre la base de una tabicación que impida la unidad de quienes conformamos el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la universidad. Oscar Vallejos, gracias por estas reflexiones. Gracias a vos, Luis.